Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que están hoy aquí presentes. Muchísimas gracias por el tiempo que han tomado para dedicarle a esta charla. Esta charla es una charla gratuita que brinda Ecológica, agencia de certificación. Para iniciar le vamos a dar la palabra a Gabriela Soto, que es nuestra directora ejecutiva, para que dé la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas, ¿verdad? El tema de la certificación orgánica es un tema delicado que nosotros lo manejamos con mucho respeto, digamos, porque entendemos que el productor que está tratando de hacer las cosas bien es al que controlamos y no controlamos al que está aplicando agroquímicos. Entonces, estamos muy claros de que como sociedad deberíamos de tener mayor control en el que usa agroquímicos y chinear y reconocer al que trata de hacer las cosas mejor. Sin embargo, como el mercado reconoce económicamente en algunas ocasiones con un mejor precio los productos orgánicos, el consumidor ha pedido la garantía de que no se aplican agroquímicos. Y así nace este concepto de la certificación orgánica. Ecológica es una agencia sin fines de lucro, pertenece, perdón, a la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica. Y ANAO se creó en 1992 y Ecológica en 1997. Entonces ya tenemos 26 años de estar trabajando para que las personas que desean exportar o acceder al mercado con esta garantía que se presenta sobre todo para el consumidor, tenga una instancia donde hacerlo al menor costo posible, porque somos sin fines de lucro. Y tratamos de trabajar siempre en pro de facilitar, simplificar este proceso que se ha vuelto cada vez más complicado, debo decirlo, en 26 años de estar aquí. Yo digo que es una espiral de complicaciones, pero no, el esfuerzo de todo el equipo es tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y ahora vamos a presentar a las que trabajamos y los que trabajamos en Ecológica. Gracias, Gabriela. Si gusta Tirsa, Dania, se presentan. Buenas tardes, mi nombre es Tirsa Picado y trabajo en el Departamento de Certificación. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Dania Zúñiga, trabajo en el Departamento de Certificación y Calidad. Muy bienvenidos. Mi nombre es Marilyn Villalobos y trabajo también en el Departamento de Certificación y Calidad. Esta es una charla de una serie de charlas que nos hemos propuesto durante el año y van a estar con nosotros Nanda Yure y Philip, que se van a presentar ahorita. Entonces no les voy a dar el chancecito ahorita de presentarse, sino que cuando estén en el uso de la palabra. Algunas reglas que vamos a tener es que vamos a pedirles a todos, por favor, mantener los micrófonos apagados durante las charlas. Si tienen preguntas, por favor, las escriben en el chat o levantan la mano y les vamos a dar entonces ahí la palabra. La charla está siendo grabada y la vamos a poner disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes, en YouTube o en la página de Ecológica, donde también van a encontrar información importante sobre los procesos de certificación. Van a ver videos muy bonitos y muy básicos, ¿verdad? Sobre este tema que los pueden accesar en la página web. Los que quieran que les mandemos los links,
pueden poner en el chat, por favor, su dirección electrónica para poder mandarles el link de la grabación de YouTube. Sin más por el momento, les agradecemos nuevamente la oportunidad de compartir con nosotros. Ecológica realmente tiene un compromiso con todas las personas que quieren hacer un mundo mejor, para hacerlo en resumen. Y le doy la palabra entonces a Nanda Yurestut, que va a estar con nosotros, y luego Philippe Descamps. Muchas gracias, Marilyn. También importante, por favor, que todo el mundo cierre no solo sus micrófonos, sino sus cámaras para que pueda llegar la charla con la menos interrupción posible a los lugares que no tienen tanto acceso a Internet. Mi nombre es Nanda Yurestut. Es un gusto estar con ustedes hoy. Llevo en Ecológica 7 años, creo, 7, 8, por ahí. He trabajado como inspectora durante el tiempo que he estado en Ecológica. También brindo apoyo a los que están empezando en este proceso de certificación. Estas son, como dijo Gaby, leyes que se han vuelto, bueno, leyes de los países que se han vuelto complejas y puede ser un poco abrumador cuando estamos empezando, pero para eso estamos todos los del equipo dispuestos a resolver todas las consultas posibles acerca del proceso y de qué es lo que exige la normativa para que estemos lo más preparados para tener un proceso exitoso. Yo voy a estar dando la primera parte de la charla y la última sobre el proceso, y nos acompaña también un especialista con muchísimos años de experiencia. Philippe, si te quieres presentar. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Philippe Descamps, soy inspector independiente. Colaboro mucho con Ecológica, haciendo inspecciones para ellos desde hace como 24 años, algo así. También soy productor orgánico certificado desde hace unos 30 años más o menos. Y colaboro también en la parte de capacitación. Excelente, muchas gracias, Philippe. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la presentación. Primero quiero explicarles más o menos, para poner las expectativas, qué es lo que estamos tratando de lograr con esta charla. Brevemente vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es la situación actual de la agricultura orgánica certificada y del mercado orgánico certificado en el mundo y un poquito en Costa Rica también, para después ceder el espacio a Philippe para que nos dé elementos de por qué certificarme. El objetivo de esta charla es tener una conversación con ustedes para tratar de resolver las dudas que tengan cuando les viene a la mente, la cabeza, la pregunta de si debería yo certificarme o no, si me conviene o no. No podemos darles la respuesta porque cada caso es muy distinto, pero por lo menos tener elementos que les ayuden en esa decisión. Si ya están convencidos, ya saben que el mercado está en crecimiento, ya vieron que vale la pena continuar por el proceso de la certificación, es importante saber, bueno, ¿y qué necesito para certificarme? Y también nos va a estar ayudando Philippe Descamps. Y si llegaron hasta este punto de la charla y saben que tienen lo que se necesita, o saben, tienen una ruta para conseguirlo y quieren saber cuál es el proceso ya a nivel más práctico con la agencia, esa parte la voy a estar dando yo al final de la charla. Vamos a tener un espacio al final de la charla también para preguntas y respuestas, para que todo el mundo pueda participar, abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras. Pero como dijo Marilyn, si tienen dudas a lo largo de la charla, pueden levantar la mano o pueden poner la pregunta dentro del chat. Ok, entonces acabamos de ver la agenda. Ahora estamos hablando de esta pregunta, ok, ¿por qué orgánico? Si ya están en esta charla, probablemente no necesitan que yo les dé más elementos para convencerlos de por qué es importante producir orgánico. Ya todos sabemos que la revolución verde nos trajo una oleada de consecuencias de detrimento a la productividad de los cultivos, a los recursos naturales y a la salud de las personas. Pero quiero enfocarlo en este momento desde el punto de vista de la IFOAM. La IFOAM, como lo explica Philippe, es una analogía. Para los futbolistas es como la FIFA de la agricultura orgánica. Es una red mundial que busca promover y facilitar el acceso a
productores que quieren sembrar de una forma más sostenible, que quieren sembrar de una forma orgánica, regenerativa. Y basa sus esfuerzos en tratar de lograr estos 4 principios: salud, ecología, justicia y precaución. Cuando hablamos de salud, no es solo la salud de las personas que están produciendo los alimentos y que están consumiendo estos alimentos, sino también la salud medioambiental. Y cuando hablamos de ecología, nos estamos refiriendo a tomar la ecología como modelo. Entonces, ya saben que la agricultura convencional es mucho sobre, bueno, todo lo voy a tener en líneas rectas, voy a tener un monocultivo, voy a usar la menor cantidad de mano de obra posible y voy a tratar de matar todo menos la planta, que es la que estoy cultivando. El acercamiento de la agricultura orgánica es completamente lo contrario. Queremos aprender de los sistemas productivos con mayores índices de biomasa y productividad que existen, que son los bosques naturales. Usando el bosque como modelo, vemos que lo que queremos lograr más bien es diversidad, es riqueza de microorganismos, riqueza de suelo, para que los cultivos puedan defenderse solos, para que haya un mayor equilibrio y no tengamos tantísimos problemas de plagas y enfermedades. Mucho va desde la prevención. Y lo que queremos lograr también en un ámbito más humano con todo esto es mayor equidad. Equidad para la persona que produce, equidad para la persona que consume, que tiene un producto más sano, que sabe que no está dañando el medio ambiente, y mayores oportunidades de vida para todo el mundo. Si hablamos del principio de precaución, ahí ya nos estamos centrando más como en, ok, hay tecnologías nuevas como la ingeniería genética, que en agricultura por lo menos tienen efectos que tal vez ahorita no sabemos cuáles son, no sabemos qué va a pasar dentro de 100 años, 200 años, de qué nos vamos a dar cuenta. Entonces, la idea es prevenir hasta que no estemos seguros de que una tecnología es completamente segura. Entonces, en el presente estamos tratando de basarnos en principios de ecología que ya llevan millones de años de prueba por los sistemas naturales y sabemos que son seguros y queremos ir hacia eso en vez de irnos a otras tecnologías que puedan tener consecuencias a futuro que todavía desconocemos. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar por lograr cumplir con todos estos principios? Pues porque existe todo un mercado convencional que empuja hacia la producción en masa y los bajos precios, pero el mercado orgánico sí viene creciendo y esto es una buena noticia para nosotros. Los consumidores están pidiendo más productos orgánicos. Ha aumentado la cantidad de productores en el mundo, ha aumentado el tamaño del mercado, ha aumentado la cantidad de dinero que se mueve en importaciones y exportaciones. Estos datos que les estoy presentando aquí son de FIBL. Es igual que el IFOAM, tiene muchos recursos gratuitos, pueden entrar ahí. Lo más actualizado está en inglés, pero también pueden descargar reportes en español. Y ahí van a poder ver que la agricultura orgánica es uno de los muy pocos sectores de la agricultura que ha tenido un crecimiento sostenido desde su introducción al mercado. Entonces, desde el punto de vista no solo de ambiente, de principios, tiene sentido producir orgánico, sino también desde el punto de vista de negocio, de mercado. Los principales importadores siguen siendo Estados Unidos y Europa, pero va en aumento la cantidad de mercados internos en países latinoamericanos, en países en desarrollo o países asiáticos. Entonces, el futuro sí es prometedor para el mercado orgánico. Y claro, de lo que más se vende son lo que llaman commodities, que son cosas que se venden en cantidades a granel, pero también hay un gran espacio que está creciendo para mercado interno de hortalizas y productos de consumo al detalle. ¿Qué pasa en Costa Rica o cómo se relaciona Costa Rica con estos datos mundiales que vimos? Bueno, Costa Rica no ha tenido un crecimiento tan sostenido, más bien se ha mantenido bastante estable a través de los años. Podemos ver que las hectáreas totales
inscritas como orgánicas en Costa Rica ante la ARAO, que es la agencia que controla la producción orgánica en el país o todas las actividades orgánicas en el país, va entre los 8,000 y las 11,000 hectáreas totales. Ahí sube y baja dependiendo del cultivo y de los años. Y nuestro objetivo como organización es hacer todo lo que podamos para que esto cambie, para que esto aumente, porque como dijo Gabriela, tenemos muchos entes de control. Está faltando el fomento y nosotros no podemos asesorar a nuestros operadores, pero sí podemos dar recursos gratuitos como este, abiertos a todo público, para tratar de ayudar a resolver dudas y facilitar el acceso a estos mercados diferenciados que realmente reconozcan el esfuerzo que están haciendo de cultivar de una forma más sostenible. Entonces, sí, tenemos esta charla, tenemos recursos gratuitos que pueden descargar en nuestra página y esperamos que pueda ser de utilidad para ustedes, no solo esto, sino también el contacto personal con todo el equipo que ya se presentó con ustedes. Entonces, aquí voy a ceder la palabra a Philippe para que nos ayude con más detalle, no solo a por qué cultivar orgánico, sino a por qué certificar mi cultivo orgánico. Philip, su micrófono necesita que lo estás en un... Ajá, gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes otra vez. Entonces vamos a ver un poco rápidamente realmente en qué circunstancias vale la pena certificar. La certificación tiene un costo, implica mucho trabajo extra también de llevar registros, no solamente trabajar en el campo, sino también hay que llevar muchos papeles. Entonces realmente hay que evaluar bien si vale la pena que se certifiquen o no. Y es un poquito la idea de la primera parte de esta charla. Y bueno, si tienen intención de certificarse, sería ver algunas condiciones básicas previas a la certificación para que pues que no tengan mala sorpresa en el camino y que las cosas pasen de la mejor forma posible. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es un certificado orgánico? Bueno, ahí tienen una imagen de los certificados de ecológica. Bueno, de la parte izquierda es el certificado actual y para el mercado de Estados Unidos dentro de poco se va a utilizar un formato estándar de la USDA. Pero bueno, ¿qué es este famoso certificado orgánico? Es un documento legal, eso es muy importante. Es algo regido por decretos, por leyes, entonces es un documento legal que demuestra que mi proceso de producción o de transformación de alimento o de comercialización de productos orgánicos ha cumplido los requisitos del decreto. Bueno, en caso de Costa Rica sería el decreto 29782. Si uno quiere exportar a Estados Unidos, pues sería la ley de producción orgánica de Estados Unidos o la ley de la Unión Europea, o también hay una ley japonesa si usted quiere exportar a Japón. Entonces, bueno, en general, entonces es un documento legal que es otorgado por un ente independiente e imparcial, o sea que las agencias de certificación no tenemos nada que ver con el productor, ni con el comercializador, ni con los clientes. Somos entes independientes e imparciales, que vamos a ver las fincas para decir, ok, sí, está bien, está cumpliendo con los requisitos de las leyes de certificación orgánica. Y esa es la parte tal vez que más les interesa. Es un documento legal que me autoriza a vender mi producción con la palabra orgánico, orgánica. Eso es algo que
tal vez no todo el mundo sabe, pero que es muy importante. En Costa Rica, la palabra orgánico, biológico o ecológico, que son sinónimos, está protegida por ley y solamente, únicamente la producción que está certificada por una certificadora acreditada en Costa Rica puede vender productos con la palabra orgánico. Entonces, bueno, estoy seguro que ustedes han visto muchos productos disque orgánico que no tienen ninguna certificación. Eso es ilegal. Lastimosamente no hay mucho control ni mucha educación de parte del producto, del consumidor, perdón. Pero bueno, para que sepan, si ustedes quieren vender su producto con una etiqueta que diga orgánico, hacer propaganda para sus productos, hablando de productos orgánicos, tiene que estar certificado, o sea que es una obligación. Entonces, en otras palabras, la certificación orgánica es una herramienta comercial que me permite acceder a un mercado diferenciado, que es el mercado de los productos orgánicos. Entonces, en este caso, digamos que tiene ventaja certificarse solamente si su mercado, ahí donde va a vender sus productos, lo exige. Y también se debe certificar si va a obtener beneficios con la certificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que si actualmente usted está produciendo, bueno, algún producto y que ya tiene un mercado fijo, ya tiene sus clientes, le va bien y sus clientes no le exigen que esté certificado y que tampoco usted esté utilizando la palabra orgánica en sus etiquetas, pues no tiene que certificarse, puede seguir vendiendo, produciendo de la manera que ya lo hace y no tendría mucha ventaja certificarse. Ahora, si usted quiere ampliar su mercado a mercados que sí le van a pedir la certificación, entonces en este caso sí vale la pena. Pero muy, muy importante, o sea que certificarse solamente si el mercado va a recompensar, digamos, el esfuerzo y los gastos que voy a hacer en la certificación. Entonces, bueno, un poco las condiciones previas para certificarse. Digamos que ustedes ya están produciendo de forma orgánica o quieren hacerlo, pero están dudosos si certificarse o no. Entonces, estas condiciones previas son condiciones, como les decía anteriormente, que les van a ayudar a evitar problemas y decepciones, tal vez. Entonces, lo primero es el mercado. Después, obviamente, conocimiento del cultivo que quiera producir y vender como orgánico. El acceso a fertilizantes y otros insumos en su zona, cerca de su explotación. La parte de mano de obra, las condiciones de la finca y finalmente la capacidad para control administrativo. Entonces, el mercado, como les decía anteriormente, es muy importante que ya tenga un mercado asegurado. O sea que no se vaya a certificar pensando, bueno, tal vez con el certificado voy a encontrar un mercado, voy a encontrar quien me compra eso a un mejor precio. Eso es muy arriesgado. Yo diría, busque en su mercado, que puede ser local, puede ser nacional, puede ser de exportación, puede producir materia prima para la industria orgánica, puede vender en ferias orgánicas, puede vender a hoteles y restaurantes. O sea que, pero que tengan ya un mercado asegurado, que sepa dónde va a vender, más o menos a qué precio, más o menos qué volumen. Y obviamente, pues hacer un análisis un poco de la rentabilidad. Bueno, ver cuánto me va a pagar, cuánto puede producir, cuánto me va a costar la certificación, los costos de producción, etcétera. Y no tirarse así a lo loco, sino realmente hacer un pequeño, bueno, un análisis de la rentabilidad. Eso es, digamos, yo diría una condición crítica, o sea que realmente tenga un mercado antes de certificarse.
Después, bueno, obviamente conocimiento del cultivo. Ahí las variedades del cultivo o los cultivos que van a trabajar son muy importantes. Ojalá tengan variedades adaptadas a la zona, que sean resistentes o por lo menos tolerantes a enfermedades o plagas. Hay variedades de alta producción, pero generalmente estas variedades necesitan grandes cantidades de fertilizantes y en general son delicadas y necesitan muchos productos, digamos, fitosanitarios. Bueno, muchos pesticidas, ya sea orgánicos o químicos, pero una variedad altamente productiva en general es una variedad delicada que es más difícil de manejar de forma orgánica. Entonces, sí, infórmese, busquen en la medida de los posibles variedades adaptadas a las zonas, pero también, bueno, que sea del gusto del consumidor, ¿verdad? Porque, bueno, se me ocurre, por ejemplo, se creó una variedad de banano resistente a la cigatoca, que es una enfermedad muy grave, pero resulta que esta variedad tiene un sabor bastante ácido y no le gusta al público. Entonces, bueno, eso tampoco sirve. Entonces, bueno, variedades adaptadas, resistentes, pero también que sea del gusto del público. Muy importante conocer los requerimientos nutricionales, o sea, que qué fertilización necesita mi cultivo. Y también muy importante conocer las plagas y enfermedades más comunes que pueden atacar mi cultivo o mis cultivos. En eso les recomiendo muchísimo que busquen ya productores con experiencia en estos cultivos, que ya tengan esta experiencia de, bueno, lo que necesita el cultivo, las plagas que puede tener y también que estén dispuestos a compartir su conocimiento, pero muchos sí están dispuestos. Pero bueno, eh, importante estos puntos. Algo también que yo diría que es crítico es acceso a fertilizantes. Bueno, y también otros insumos, pero los abonos orgánicos. Una limitante de la producción orgánica es el nitrógeno. O sea que todos los cultivos necesitan nitrógeno y en producción orgánica pues no podemos utilizar nitrógeno sintético, no podemos utilizar Nutran, ni urea, ni nada de eso. Y la principal fuente de nitrógeno son los abonos orgánicos, pero se necesita cantidades bastante grandes. Entonces, es muy importante que antes de empezar su negocio orgánico, verifiquen que en su zona exista disponibilidad que sea en cantidad y en calidad suficiente y también precio competitivo de abonos orgánicos o de ingredientes para hacer el abono orgánico si lo quieren hacer. Y bueno, y también disponibilidad de insumos para control de plagas y enfermedades en la zona. Entonces, bueno, tiene su cultivo, tiene que conocer el requerimiento nutricional y ver después cómo va a satisfacer estas necesidades, qué recursos tengo en mi finca o en la zona para elaborar abonos orgánicos o comprar abonos orgánicos. De la misma forma, conocer las plagas y enfermedades que más probablemente van a afectar su cultivo y verificar si en su zona hay disponibilidad de insumos orgánicos. Dichosamente hay cada vez más insumos orgánicos, entonces, bueno, ver si los puede conseguir o también si los puede fabricar. Algunos se pueden elaborar. Mano de obra, otro punto muy importante. En general, la producción orgánica va a requerir un poco más de mano de obra en dos partes, generalmente, que es control de malezas, bueno, control de arbences, si no les gusta la palabra malezas, y aplicación de abonos orgánicos. Entonces, esta mano de obra sí tiene que estar capacitada. Estamos hablando de una producción que es, digamos, más complicada en producción convencional.
pues tengo una plaga, yo busco el químico que me la va a matar y lo aplico y ya está. En producción orgánica no hay así insumos, pomada canaria que van a solucionar todo, sino que siempre va a ser un conjunto de cosas. Una fertilización adecuada, una variedad adecuada, utilizar, qué sé yo, bioles, micronutrientes y varios productos. Entonces es, digamos, un manejo como más complejo y su mano de obra tiene que estar capacitada, tiene que entender que es otro sistema y estar de acuerdo en practicar este otro sistema. Como tiene que ser una mano de obra como más calificada, es importante que sea estable, o sea que no hay rotación frecuente de personal. Si está en una zona donde los trabajadores o las trabajadoras llegan, trabajan un ratito y después buscan otro lugar y todo eso, eso no es un factor favorable. ¿Bien? Es más favorable que la mano de obra quede estable. También que sea confiable, o sea que realmente que esté seguro que van a aplicar lo que le digan que apliquen y que no vayan a aplicar algún producto convencional porque les echaría a perder la certificación por 3 años. Entonces que sean personas en que ustedes pueden confiar. Y también que tengan suficiente mano de obra para los trabajos que más requieren de mano de obra. Como les decía, bueno, lo que es limpieza del cultivo a veces se ocupa bastante mano de obra y cuando hay que aplicar abonos orgánicos a veces también requiere bastante mano de obra. Las condiciones de la finca, bueno, el acceso es muy importante, no solamente para sacar la producción al mercado, sino también para acarrear los abonos orgánicos a la finca. O sea que tienen que tener acceso en vehículo a las parcelas de su finca para jalar, digamos, a veces hasta toneladas de abonos orgánicos. Entonces, el acceso es muy importante y también la topografía. Bueno, ahí tenemos esta foto. Imagínese, bueno, ahí regar 30 o 40 sacos de abono orgánico en esta parcela, pues es algo bastante inhumano. Entonces, bueno, condiciones de la finca. Por ejemplo, bueno, a veces cuando voy a la zona de Los Santos, ahí hay zonas donde cultivan café en pendientes increíbles, que bueno, ahí es digamos, difícilmente imaginable aplicar muchos abonos orgánicos. Y bueno, uno puede decir, ah, bueno, voy a aplicar abonos foliares, los bioles. Sí, son muy bonitos, muy buenos los bioles, pero casi todos los cultivos van a necesitar siempre fertilización al suelo y siempre materia orgánica. Es muy pocos los cultivos que se pueden mantener productivos y rentables a mediano y largo plazo solamente con fertilización foliar, o sea que son contados. La mayoría sí van a ocupar bastante cantidad de materia orgánica y abonos orgánicos. Y finalmente, el control administrativo es algo también muy importante porque en producción orgánica hay que certificar, hay que llevar muchísimos registros. El lema en certificación, bueno, en certificación en general es lo que no está escrito, no existe. Entonces hay que llevar todo registrado. Guarda las facturas de los insumos, tener registros de dónde voy a aplicar, cuándo voy a aplicar, qué estoy aplicando, las cosechas igual, cuándo cosecho, dónde cosecho, qué cantidad de cosecho, etcétera. O sea que eso implica después de trabajar en la finca, también sentarse un rato y seguir trabajando, pero en papeles o en la computadora haciendo registros. Entonces, bueno, como yo no estoy ya tan joven, me gusta siempre los registros con papel y lápiz. Ahora mucha gente lo lleva en la computadora o incluso, digamos, empresas grandes tienen hasta programas súper complicados para llevar estos registros. No importa qué clase de registros lleven, puede ser un cuadernito, puede ser la compu, puede ser lo que sea, siempre y cuando hayan registros. Entonces, tiene que estar dispuesto a
hacer esto y tener la disciplina de llevar todo bien, digamos, controlado, registrado, apuntado. Entonces, bueno, esto sería en grandes rasgos las condiciones previas para, digamos, evitar alguna decepción ya después si se quieren certificar. Entonces le devuelvo la palabra a Ananda. Vamos a... Listo. Bien, entonces, si han llegado hasta esta parte de la presentación, es porque ya vieron que el mercado orgánico, si les conviene, si les interesa, tal vez ya tienen varios de los requisitos previos o de las condiciones previas que les facilitarán el acceso a una certificación orgánica. Queda ver cuál es el proceso. Entonces, ¿cómo hago para iniciar el proceso de certificación orgánica? El primer punto es el contacto. Entonces, eso ya lo tenemos cubierto. Ustedes pueden enviar un correo, puede ser por WhatsApp, puede ser por llamada telefónica, puede ser que nos pongan su dirección de correo, estoy interesado en certificarme aquí mismo en el chat de esta charla o en la grabación de YouTube para los que vean la grabación en YouTube. Y de ahí nosotros nos vamos a poner en contacto con una serie de documentos que tenemos que llenar. Dentro de estos documentos vamos a estar llenando, por ejemplo, un plan de manejo orgánico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ya haber planeado y declarado cómo vamos a manejar nuestra operación orgánica completo, desde dónde vamos a sembrar, cuál es el terreno, qué semilla vamos a usar, qué cultivos vamos a tener, cuánto de cada cultivo, cuánto esperamos cosechar. Si tenemos proveedores de insumos, de lo que sea, cuáles insumos vamos a comprar, cuáles son las fichas técnicas. Todo esto se tiene que revisar en detalle por la agencia para asegurarnos de que todas sus prácticas y todas las sustancias que vayan a usar sean permitidas. En el caso, por ejemplo, de los insumos, puede ser muy complicado la revisión de insumos. Entonces, siempre nosotros recomendamos antes de aplicar un insumo en el campo, pedir que se incluya dentro de su plan de manejo. Si ustedes mantienen este plan de manejo al día y reflejando de forma fidedigna cómo están manejando su cultivo en el campo, van a ahorrarse muchos dolores de cabeza. Todo, que si tienen una etiqueta nueva, un diseño, que si tienen un producto nuevo que quieren sembrar y empezar a vender, todo esto necesitamos informarlo a la agencia para asegurarnos de que en teoría lo que yo estoy declarando en papel sí cumple con la normativa orgánica. Cuando ya nosotros estemos seguros de que en el papel, en teoría, estamos cumpliendo con la normativa orgánica, en ese momento es que programamos la inspección. No vamos a enviarles a un inspector sin antes haber hecho una revisión lo suficientemente detallada como para asegurarnos de que sí tienen todas las probabilidades de certificarse. O sea, tenemos que estar con bastante seguridad de que ustedes tienen todo lo que se necesita para certificarse antes de hacer la inversión de mandarles a un inspector. Una vez que ya hemos revisado todo, hemos decidido, sí, tenemos todo lo que necesitamos, toda la información que necesitamos para poder tomar la decisión de enviarle al inspector, el inspector se pone en contacto con ustedes y se van a poner de acuerdo en cuanto a la fecha, la hora, todo. El inspector les va a mandar un plan de auditoría. En ese plan de auditoría va a decir, ok, vamos a empezar esta hora, de tal a tal hora vamos a hacer una reunión para iniciar el proceso, después vamos a hacer el recorrido a campo, después nos vamos a sentar a ver documentos o a la planta de proceso o vamos a ver la parte de comercialización, en fin, todo el plan ya va a estar descrito para que no tengamos sorpresas y tengamos una buena idea de cómo se va a desarrollar la inspección en el campo. Igualmente tenemos un video informativo que es de tips para prepararse para una inspección exitosa. Si entran a nuestro canal de YouTube, igualmente pueden encontrar varios recursos como este video. Una vez que el inspector llega al campo, va a hacer una reunión de apertura, va a desarrollar toda la auditoría en donde lo que está haciendo es agarrando su plan de manejo orgánico y viendo que estén cumpliendo con lo que ustedes dijeron que hacían por escrito. Entonces,
como dice Philippe, es primero decir qué voy a hacer, luego hacer lo que dije y luego demostrar que lo hice. ¿Cómo se da cuenta el inspector si ustedes están o no están cumpliendo con su plan de manejo orgánico? Pues con los registros. Como ya explicó Philippe, registros, se lleva mucho tiempo de nuestro día a día como productores orgánicos, porque en un día que está ahí el inspector, necesitamos demostrar que durante todo el resto del año estuvimos cumpliendo con lo que habíamos puesto sobre nuestro plan de manejo. Y mucho de eso se basa en confianza y se basa en lo que hayan escrito. Si no está escrito, no existe. Ustedes pueden decirme verbalmente, sí, yo hago rotación de cultivos para cortar el ciclo de las plagas, pero si no está escrito en alguna bitácora, un diario, algo, que aquí antes había sembrado cebollín y ahora he sembrado lechugas, yo no puedo demostrar esa rotación. Así que es súper importante que tengan todos los documentos a mano y que tengan acceso a todas las zonas de interés cuando llegue el inspector, como las bodegas, las oficinas, las partes donde están los cultivos, el lugar de donde proviene el agua de riego, si hay agua de riego, en fin, etcétera, etcétera. El inspector con toda esta información va a generar un reporte de inspección. En este reporte va a poner todos los hallazgos. Los hallazgos pueden llegar a convertirse en no cumplimientos a la norma. ¿Qué es un no cumplimiento? Simplemente algo que no está cumpliendo con lo que dice la norma. Es muy sencillo. El inspector no se va a guardar esto como una sorpresa. Les va a decir durante el proceso, en el momento que vea algo que puede ser que no cumpla con la norma, se los va a decir en el mismo momento. Hablen con el inspector, explíquenle, discutan. Está bien, el inspector necesita entender cuál es el manejo que ustedes están dando y por qué creen que sí cumple. O si están de acuerdo con que no cumple y listo, es algo que tienen que resolver. Todos son cosas que se van a ir mejorando con el tiempo. Todos los posibles no cumplimientos que levanta el inspector son revisados de nuevo en la oficina y se toma una segunda decisión. Puede ser que algo que el inspector vio como un posible no cumplimiento pase a ser solo una observación de mejora. O puede ser que algo que él puso solo o ella puso solo como observación pase a ser un no cumplimiento. Ustedes lo mejor es esperar a que les llegue el documento oficial de la agencia, la decisión oficial, para empezar a hacer cambios o para pensar en hacer cambios en la finca. ¿Cómo van a resolver, cerrar estos no cumplimientos? Proponiendo acciones. Ustedes van a decir, bueno, digamos que tenemos una barrera viva en un lindero que da con un vecino que fumiga muchos químicos y hay mucho peligro de que haya deriva de estos químicos y de que me contamine mi cultivo orgánico. Y el inspector pone, no sé, aquí hay un riesgo en este lindero y esto es un posible no cumplimiento a la norma. Ok, ¿cómo voy a arreglar yo eso? Yo voy a proponer una acción correctiva. Voy a decir, bueno, ¿por qué no noté este riesgo en el lindero? Tal vez sí tenía una barrera viva, pero se lo comió una vaca, o pasó una plaga, o el vecino me lo cortó. En fin, voy a buscar cuál fue la causa raíz para resolver y voy a proponer una solución. Voy a decir, lo que voy a hacer es cambiar la cerca de pasto que tenía por una cerca de algo que no coman las vacas. Y así voy a prevenir que se vuelva a dar a futuro. Esto es solo un ejemplo. Por cada no cumplimiento que ustedes reciben de la agencia, tienen que proponer una acción correctiva. Y cuando la agencia considere que esas acciones correctivas son suficientes para cerrar todos los no cumplimientos, para asegurar que no se repita a futuro, les va a decir, ok, perfecto, con esto es suficiente. Dependiendo de la gravedad del no cumplimiento y de qué tanto riesgo se está poniendo sobre el producto orgánico, puede ser que se le dé seguimiento a su acción correctiva hasta dentro de un año o puede ser que le pidan pruebas de que ya implementó esa acción correctiva en un plazo más corto o que incluso se haga una segunda visita para verificar que sí cumplió con sus acciones correctivas. Pero lo más común es que lo verifiquemos al año siguiente. Incluso cuando estén en proceso de renovación, porque la certificación se tiene que renovar todos los años. Cuando estén en su proceso de renovación, les vamos a preguntar, bueno, y cuéntenos cómo les fue con las acciones correctivas antes de enviar al inspector. Entonces, incluso ese recordatorio van a tener por si les quedó alguna cosita por ahí que puedan resolver, implementar antes de que llegue el inspector a la visita de renovación.
Una vez que han cerrado todos los no cumplimientos, presentaron acciones correctivas, las pruebas de implementación que les hayan pedido, ahí es donde nosotros podemos emitir finalmente su certificado orgánico que va a tener validez por 1 año. Ese, en 2 platos, en un súper resumen, es todo el proceso de certificación orgánica. Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos, los que tengan preguntas. Tal vez muchos están preguntando cómo funciona el pago en todo este proceso. Normalmente nosotros hacemos una cotización, más cuando es por primera vez, la cotización es muy estimada, se ajusta a las necesidades de cada operación, de cada empresa, de cada finca. En fin, nosotros vamos a hacer una cotización que es un estimado y vamos a cobrar el 50% de la cotización antes de la inspección. Y el otro 50% lo vamos a cobrar antes de emitir el certificado. Entonces, el pago se hace en 2 partes. No solo operamos en Costa Rica, operamos también fuera de Costa Rica, en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, si están haciendo la transferencia desde otro país, muchas veces se prefiere hacer un solo pago para no tener que pagar los recargos, los cargos por transferencias internacionales. O si prefieren hacerlo en los 2 pagos, pues lo hacemos en los 2 pagos. Sí es importante saber que haber hecho el pago de la certificación no garantiza que vayan a recibir la certificación. Lo que sí garantiza recibir la certificación es cumplir con todo el proceso y llegar a buen término con las acciones correctivas. Adelante. Nanda, tenemos una pregunta de María Adilsa León y ella pregunta si certificamos ganaderías orgánicas. También sería bueno hablar de los alcances. Sí, en Ecológica en este momento y en Costa Rica, de hecho, no podemos certificar ganadería para mercado nacional costarricense porque no existe una normativa en este momento de regulación. Sin embargo, Ecológica está en proceso de acreditación para poder brindar el servicio de certificación pecuaria bajo reglamento estadounidense. Entonces, si gusta dejarnos su contacto de correo electrónico o si ya lo dejó antes por ahí, puede poner como interesada en certificación pecuaria y nosotros podemos mantenerla informada respecto a los avances de la acreditación pecuaria de la agencia. En este momento, nuestro alcance es a cultivos vegetales y cultivos que sean y plantas de proceso que estén produciendo alimentos para humanos. Gracias. No hay Sí más se preguntas. certifican pasturas, ¿verdad? El Sí. fitosanitario sí permite la certificación de pasturas con el reglamento nacional por ahora. Sí, gracias, Gaby. Entonces sí se podría poner al menos que son animales que están pastando en pasturas orgánicas con manejo orgánico. Nos preguntan si certificamos plantaciones o cultivos en Panamá. Sí. En Panamá podemos ofrecer el servicio para exportar a mercado estadounidense y estamos prontos, ya estamos muy cerca de poder ofrecer también certificación para exportación a mercado de la Unión Europea. Gracias. Maylin tiene la mano levantada, entonces por favor active su micrófono y hace la pregunta. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien está? Mira, acaba de mencionar que los procesos de certificación ahorita están para plantas de proceso y cultivos orgánicos. ¿Existen para certificaciones para fertilizantes orgánicos? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Como mencionaba Philip, si usted produce insumos para uso en agricultura orgánica, también tenemos un servicio para esos. No es una certificación, sino una evaluación. Marilyn puede darnos más información sobre eso. Adelante, Marilyn. Sí, gracias. Tenemos un programa en el cual nosotros evaluamos todo el insumo y todos los ingredientes que hacen parte del insumo
de acuerdo a las normativas solicitadas por el cliente o el productor del insumo. Y esto Ok. es muy importante porque cuando hablamos, por ejemplo, al inicio de los mercados, ¿verdad? Entonces, si yo voy a producir un fertilizante para uso en Costa Rica, debo tener ese fertilizante registrado en el Servicio Fitosanitario del Estado, ¿verdad? Antes de hacer la evaluación para la agricultura orgánica. Y Ok. debo de pensar en quién va a usar ese fertilizante. Ok, lo va a usar para exportar, sí. Lo va a usar para Estados Unidos. Ah, ok. Lo va a usar para exportar a la Unión Europea. Sí, entonces, dependiendo de eso, ¿verdad? De los mercados, es la normativa que usted pide en la cual se evalúe el insumo. Ok, Y es cualquier acorde cosa, al... entonces te podemos escribir. Miley, no te escuché. La certificación es acorde al mercado. Hay normativas diferentes para el destino al que vaya. Es Exactamente. correcto. Si vas a Cada... exportar, Ujú. dale, Nanda. Gracias, Marilyn. Cada país define qué considera orgánico y qué no. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene su concepto y su ley de qué considera orgánico. Costa Rica tiene el suyo, la Unión, y con mucho orgullo, pues aquí entre nosotros tenemos de las personas que impulsaron la creación del Reglamento Orgánico Nacional, que fue de las primeras que surgieron en el mundo. De hecho, nosotros ya teníamos nuestra legislación, incluso antes que Estados Unidos. Pero sí, cada país tiene su propio concepto y su propia legislación de qué consideran orgánico y qué no. Entonces, por ejemplo, la normativa para exportar un producto orgánico a Japón es bastante más estricta que una normativa, la normativa estadounidense. Entonces tiene un enfoque como un poco más comercial. Nosotros siempre, cuando son varias normativas, siempre tenemos que irnos con la norma que sea más estricta. La mayoría de nuestros clientes están certificados simultáneamente para poder exportar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y para exportar a la Unión Europea, lo que hacen es certificarse bajo el reglamento nacional, que es reconocido como equivalente por la Unión Europea, nos consideran a nosotros país tercero. Entonces, con eso ya tienen abiertas las puertas de exportación a cualquier país de la Unión Europea, al mercado nacional o a Estados Unidos. Si usted va a vender insumos a las personas productoras, tiene que saber a dónde esta persona va a vender su producto. Si está produciendo lechugas, para mercado nacional, los requisitos para los insumos van a ser distintos que una lechuga que va para Estados Unidos, aunque no creo que eso suceda, pero en fin, si es un producto que va para un mercado Ojalá que sí. internacional, ojalá que sí, sí. Las lechugas en avión. Tenemos otra pregunta. Ujú. Dice que Rápidamente, en caso de como de querer más información, ¿me podría contactar con qué persona? Con todas las presentes aquí del equipo, pero ya yo puse Perfecto. dentro del chat el número de WhatsApp de la empresa, ahí alguna de todas le va a responder. Tenemos también una sección de consultas en nuestra página web que también está en el chat y pues puede dejar comentarios en los videos de YouTube o por las redes sociales que también ya están todos en el chat. No sé si los puede ver o si los vuelvo a compartir. podemos poner nuestras direcciones de correo electrónico en el chat. También sí, buena idea. Perdón, sí, porque digamos ya para temas específicos de evaluación del servicio de evaluación de insumos, entonces sería exactamente con Marilyn o con Dania. Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. La pregunta siguiente dice, ¿el costo de certificación es por área o por cultivo? ¿Y cuál sería el costo mínimo para obtener una certificación orgánica? Ok, ¿Cuál sería el costo? el costo es por la cantidad de tiempo y mano de obra que nos cueste certificar su operación. Entonces, como ya mencionó Gaby, Ecológica es una empresa sin fines de lucro. Nosotros lo que cobramos es estrictamente lo que necesitamos para pagar nuestros costos de operación. Lo que nosotros vamos a hacer es elaborarle a cada caso específico
una cotización donde incluimos, tomamos en cuenta qué tan lejos está, de qué tamaño es la finca, cuántos cultivos tiene, qué tan complejo es, si es una planta de proceso, si es finca y planta de proceso, si es solo una comercializadora que ve la parte logística, en fin, etcétera, etcétera. Van a haber muchos factores que van a hacer una operación más compleja o más difícil de verificar que la otra, en donde va a implicar pues más o menos tiempo. Y con base en el tiempo que nos tome, tanto administrativo como de inspección, nosotros calculamos los costos. Si puedo darme un ejemplo. En costo mínimo, vamos a ver, pensemos en una finca súper pequeñita, que sea para, que sean pocos cultivos, lo mínimo, mínimo, casi siempre anda como por ahí de los $1,000, un poquito menos. Y tal vez un poquito menos, entre Ajá. Sí, tal vez, sino que, 700 a Porque 800 por año. perdón, Y también, disculpe, también hay veces podemos optar cuando es para reglamento nacional por contar con inspectores del gobierno. Y eso Ujú. hace que reduzca el precio. Reduce Felipe. muchísimo los costos. sí, y bueno, otra cosa también es que la certificación puede ser individual, o sea que tengo una finca o trabajo en una finca, quiero certificar mi explotación y eso sería una certificación individual. Entonces puede ser por ahí como mínimo de 800, $900. Pero también hay certificación para grupos, para asociaciones, cooperativas y todo eso, donde sale mucho, mucho más barato para Mm. cada productor. Entonces también, bueno, ver un poco lo que quieren, dónde están, si hay ya grupos, asociaciones, cooperativas certificadas en su zona también, acérquese y ver que si es interesante, porque en este caso a veces se reduce a, qué sé yo, 20, $30 por año por persona. Entonces, dependiendo del tamaño del grupo, obviamente. Pero entonces es importante saber eso. Digamos que hay la certificación individual, que es más cara, entonces hay que pensar en que su mercado tiene que recompensar esta inversión. Como decía Marilyn, si es únicamente para mercado nacional, puede solicitar que el inspector sea un inspector del gobierno, en este caso. Él, digamos, no cobra y es más barata la certificación. Y finalmente, si puede integrarse a un grupo, entonces ahí sí es mucho, mucho más barato. Ujú. Y de hecho aquí tenemos un híbrido, ¿verdad? Porque Marilyn hablaba de la opción de poder pedir que sea un inspector del Estado para reducir esos costos y con eso tendrían, si al final el proceso, la decisión de certificación la toma Ecológica, que es una agencia acreditada internacionalmente, les da la opción de exportar a la Unión Europea porque somos país tercero. Pero si solo van a vender en mercado nacional, existe también la opción de la certificación participativa. Y la certificación participativa se puede hacer directamente con el Ministerio de Agricultura. Ahí los costos son mucho, mucho, mucho menores porque lo que tienen que pagar es nada más un precio de inscripción anual con el Ministerio de Agricultura. Aquí estoy hablando dentro de Costa Rica, ¿verdad? Si nos están escuchando de otros países, habría que ver si hay o no certificación participativa en su país, pero al menos en Costa Rica tenemos esa opción de hacernos parte de un grupo o formar un grupo para certificación participativa y pedir el servicio directamente al Estado para vender en mercado nacional. En este caso sí es muy importante que es solamente para grupos, ¿verdad? Un Ujú, productor individual lastimosamente no puede optar por la certificación participativa. Tiene que ser dentro de un grupo. ujú. Veo Nos que Angie. pregunta Ángelo Meléndez que si esta certificación tiene relación con las normas Global Gap. Las orgánicas, si tiene No, alguna similitud. Ok. Ujú. no, realmente no. Digamos que Global Gap es más que todo de una verificación de que tiene que ver con la inocuidad, principalmente es inocuidad. Y orgánico es mucho más amplio. Entonces, no es muy, muy diferente, Global Gap y orgánico. ¿Qué cosa quieres comer en el cuento?
Ok, perfecto. Escucho un Em, micrófono abierto, no sé si es que alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Y ya no tenemos más preguntas en el chat, me parece. Bueno, Ángelo Meléndez está escribiendo. Pensé que Marilyn, que es una productora certificada en un grupo, podía compartir sus costos, Marilyn. Sí, en Costa Rica cuando usted es un grupo de productores, eh, tiene dos pagos, digamos, uno que es al arao, que son 62,000 colones más o menos por año, y otro que es a la agencia. En este momento nosotros pagamos, creo que $800 por año, y como somos 10, ¿verdad? Personas, entonces estaríamos pagando $80 cada uno. En total este año, digamos, porque a eso le sumamos otros costos. Por ejemplo, nosotros le pagamos a los compañeros que hacen la inspección, ¿verdad? Entonces, en este año nosotros pagamos cada uno 75,000 colones en total por año. Sí, Lo- esto hay una, podríamos decir un mito urbano de que la certificación es carísima, pero vean que si se hace en grupo, resulta mucho más accesible. Nanda Yure también era productora orgánica certificada. ¿Y cuánto pagaban, Nanda, dentro de un grupo? En realidad, cero. Este grupo al que yo pertenecía era tanto certificado orgánico como Fair Trade. Entonces lo que hacían era usar la prima social de Fair Trade para pagar los costos de certificación orgánica de todo el grupo. Así que lo que tenía que pagar por pertenecer al grupo era nada más un costo de membresía anual que eran como 10,000 colones, era nada. Y todos los demás costos estaban cubiertos. Ese grupo estaba en Turrialba, ¿verdad? Los grupos se Ujú. pueden organizar en forma diferente. Al que pertenece Marilyn está en Cartago. Entonces es bueno ver si hay grupos de productores organizados en la región que uno está y más bien unirse a esos grupos y Ujú. sale mucho más accesible. Y solo para complementar los comentarios que veo hoy en el chat, cuando estamos hablando de esta certificación de grupo, eh, que en el ambiente se dice de tercera parte o de una agencia, ¿verdad? Sí incluye, digamos, en la mayoría de los casos, para la Unión Europea, para el mercado nacional y cuando el grupo lo pide, también para Estados Unidos o no. O sea, Ujú. el grupo puede pedir que se certifique bajo las normativas con reglamento, para el caso de Costa Rica, reglamento nacional, ya iría la equivalencia a Europa, y para no. No, porque es Estados Unidos, mercado Ajá. estadounidense, sí. No veo más preguntas en el chat. Ok, entonces sería darles las gracias a todos los que nos acompañaron, todos los que van a ver esta grabación posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. También muchas gracias por escucharnos. Por favor, háganos todas las consultas, háganos los comentarios de cómo podemos mejorar estas charlas a futuro, qué temas les gustaría ver en charlas a futuro. Nosotros con mucho gusto vamos a tomar todo en cuenta. Para nuestra planificación de charlas del próximo año. Entonces, muchas gracias. No sé si mis compañeros quieren dar algunas palabras de despedida. De parte del equipo de Ecológica, ¿verdad? De Dania, de Tirsa, Gabriela, Filip, Nandayure, sepan que en cualquier momento nos pueden contactar. Estamos a disposición para ayudarles a resolver sus consultas y ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, cuenten con nosotros. Muchas gracias por el tiempo invertido y agradecemos la retroalimentación de cómo podríamos mejorar este tipo de eventos. Gaby, no sé si... No, muchas gracias a Ujú. todos.
La certificación orgánica es un reto para valientes, pienso yo. Entonces, bienvenidos los valientes, ¿sí? Sí. Y Y gracias, cuente con gracias por nosotros. cultivar de una forma más Sí. sostenible. Se los agradecemos demasiado. Ujú, exacto. Ok, Muy buenas tardes y hasta el próximo evento. gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego.